Buenos días, hermanos, hermanas. No puedo creer lo rápido que pasó este retiro. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Todo está diseñado para que nuestra satisfacción esté pura y exclusivamente dedicada en nuestra relación con Dios, ¿no? Por eso no va a terminar nunca. Aún los buenos momentos que podemos vivir en esta tierra no son comparables, ¿no? A la comunión con Cristo. Bueno, les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Colosenses. Gracias. Capítulo 2. Versículos 1 al 7. Colosenses 2, 1 al 7. El tema de este último mensaje es el amor por la iglesia de Cristo. El amor por la iglesia de Cristo. Dice así la palabra de Dios. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirándome vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Imagínense, hermanos, que, se fueron de viaje, están lejos de casa, digamos, y te enterás que hay unos estafadores por el barrio donde vive tu familia que están vendiendo agua contaminada. Pero vos estás lejos. ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, seguramente vas a tomar tu celular, vas a escribirles mensajes, no compren esa agua, cuidado, van a pasar a tal hora, yo ya estuve averiguando, orás por ellos para que no accedan a esa agua contaminada, etc. ¿Y por qué harías algo así? Porque amás a tu familia, claramente, ¿no? Obviamente. Bueno, Pablo, al momento de escribir esta carta, hermanos, estaba preso en Roma, lejos, vamos a decirlo así, de las iglesias. Y se enteró por el pastor de la iglesia en Colosas, específicamente, que lo fue a visitar a prisión, de que los hermanos allí en la ciudad de Laodicea, Hierápolis y Colosas estaban, digamos, recibiendo agua doctrinalmente hablando contaminada. Y Pablo se desesperó. Entonces en capítulo 1 dice que se puso a orar por ellos. En capítulo 2 vamos a ver que él está muy preocupado por ellos, por la salud espiritual de ellos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Según el versículo 1, en realidad él está preocupado por gente que no conocía en forma personal, que nunca habían visto su rostro. Pero ¿por qué tanta preocupación? Porque él amaba a la familia de Dios, él amaba a la iglesia de Cristo. Y el amor por la iglesia de Cristo le llevó a agonizar, como dice, a luchar, a preocuparse por la salud espiritual de todas las iglesias. Ese es el punto. En verso 1 dice, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El problema se acrecentaba pensando que Pablo estaba encerrado en prisión, mientras los falsos maestros estaban sueltitos allí por la congregación. Imagínense, su familia en Cristo corría peligro. Y su amor por la iglesia
le llevó a preocuparse por ellos. Yo me imagino la mente de Pablo, preguntándose, wow, ¿quién va a fortalecer espiritualmente a mis hermanos? ¿Quién los va a ayudar a mantenerse unidos en amor para hacer frente común al error? ¿Quién los va a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios y del Salvador Jesucristo? ¿Ellos van a seguir siendo leales a Cristo? ¿Van a seguir confiando en la suficiencia de Cristo para salvar, para santificar? ¿O van a ser fascinados, desviados por estas doctrinas? Lo que vemos detrás de la actitud de Pablo es que un verdadero siervo del Señor ama a su esposa, ama a la iglesia, se preocupa por la iglesia, ora por la iglesia. Tiene en su corazón la salud espiritual de las iglesias. Planteado el tema, vamos a orar. Señor amado, por favor, enséñanos a amar un poquito a la iglesia, porque tú diste tu vida por ella, porque tú, Padre, sacrificaste a tu Hijo para rescatarla a ella. Señor, enséñanos, por favor, cómo amar a nuestras iglesias. Si te amamos a ti, tenemos que amar a tu iglesia. Y enséñanos, por favor. Toma tu palabra y bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Edifica sus vidas, Señor. Aliéntalos. Confróntalos. Pastoréalos, Señor, por favor. Te lo pedimos para tu gloria y el gozo de todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, lo primero que vemos acá en la actitud de Pablo es que una persona que ama a la iglesia local desea que los hermanos sean fortalecidos espiritualmente. Le importa la salud espiritual de los hermanos. Le interesa, le importa, ora por eso, piensa en eso, trabaja por eso. Y en un contexto de error doctrinal, bien, como es el que tienen estas palabras, tenemos que entender que las iglesias seguramente estaban siendo atacadas, debilitadas, enfrentadas. Es complicado, ¿no? Las iglesias estaban rodeadas de falsos maestros y ellos precisaban cobrar ánimo en el Señor, bien, fortaleza en el Señor para enfrentarlos. Quizás, hermanos, muchos de ellos se estaban desviando del camino y eso es muy doloroso. Es muy doloroso ver cómo personas vuelven atrás. Quizás otros estarían fascinados, ¿no?, con la verborragia, el carisma de estos falsos maestros. Imagino también las discusiones tal vez que se darían entre diferentes grupos que estaban en la misma iglesia pero pensaban de manera distinta. Me imagino las amenazas de división. Me imagino la presión espiritual que sentirían sus líderes, la presión emocional, mental, ideológica, teológica, que estaba confundiendo y desanimando severamente a los creyentes. Por eso Pablo desea, porque ama a la iglesia, desea que ellos sean consolados, dice la Reina Valera, que sean fortalecidos, dicen otras versiones, quizás con más certeza. La idea acá es que Pablo quiere que ellos se fortalezcan en el Señor, ¿bien? Y sean consolados o fortalecidos en sus corazones, dice allí. Es decir, en su mundo interior. Porque si ellos son fortalecidos en su mundo interior, van a poder enfrentar las presiones del mundo exterior. Y uno se pregunta, ¿cómo somos fortalecidos los creyentes en nuestro mundo interior? Pablo responde esa pregunta en Efesios capítulo 3, verso 16. Dice así, él está orando y le pide a Dios esto, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí está. Dios fortalece nuestros corazones por su espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es especialista en fortalecer a los corazones frágiles, intimidados, confundidos, debilitados. En Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, ¿se acuerdan? Una de las manifestaciones del fruto de su espíritu en nosotros es la paciencia o la capacidad sobrenatural dada por Dios para permanecer firmes bajo el peso, ¿sí?, de una prueba,
En 1 Juan 2:20, es hermoso ese pasaje, porque el contexto nos dice que muchos anticristos, muchos falsos maestros, es la idea, han salido por el mundo y por las iglesias, pero nosotros, dice Juan, en el verso 20, tenemos al Espíritu Santo, la unción de Dios, que nos da discernimiento, ¿sí?, para separar la verdad del error. Bien, el Espíritu Santo, hermanos, es como una alarma que resuena en nuestras conciencias cuando algo que se está diciendo, algo que se está enseñando, algo que se está filtrando en la iglesia no es correcto, no es bíblico, no está bien, no glorifica a Dios. Bien, así es el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes. Y así nos fortalece ante el error, la confusión, etc. Díganme si eso no es lo que ha pasado en pandemia, por ejemplo. Muchas personas, yo digo cultocéntricas, que se congregaban en iglesias cultocéntricas que dependían de la unción de un pastor, del ministerio de un pastor, del carisma de un pastor, se quedaron sin eso de golpe, porque no se pudieron reunir más. Y Dios, porque es bueno, y a través de su espíritu, lo fue guiando a través de internet a buscar pastos delicados, verdes, y a encontrarse con la palabra de Dios, hermanos. Y quizás ellos no sabían explicar lo que ya sentían en sus corazones, de que algo está mal en mi iglesia. Pero Dios en su bondad los ha fortalecido, les ha dado discernimiento. Bien, y ahora viven en la gracia del Señor. Porque el Señor fortalece nuestro mundo interior a través de su espíritu, lo hace claramente. Y también lo hace a través de personas. En Hechos 15:32 vemos que Judas y Silas, así dice el texto, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. En 1 Tesalonicenses 3:2 vemos que Pablo envía a Timoteo a Tesalónica para fortalecer a la iglesia. Bueno, Dios fortalece y alienta nuestro corazón cuando en humildad, hermanos, nos rendimos al control del Espíritu, nos ponemos en humildad por debajo de la autoridad de su palabra y dejamos que alguien nos enseñe, que alguien nos aconseje para gloria de Dios y el gozo de nuestras almas. Así que, hermano, no sé cuál es tu situación en este caminar con Cristo, pero si te está inundando la confusión, el desánimo, tenés muchas preguntas, estás muy confundido, escuchaste muchas versiones del Evangelio, orá, meditá en las Escrituras y pedí ayuda. Pedí consejos, sentate con alguien que te pueda mostrar a Cristo. Alguien que ama a la iglesia de Cristo desea que los creyentes sean fortalecidos en sus corazones. Alguien que ama a la iglesia de Cristo, en segundo lugar, desea que los hermanos permanezcan unidos en amor. Pablo dice, yo me preocupo, yo lucho, yo oro, yo clamo, yo escribí esta carta no solo para que sean fortalecidos sus corazones, sino el verso 2 dice, para que permanezcan unidos en amor. Y es interesante porque el mismo Espíritu que nos fortalece es el que ha gestado nuestra unidad en Cristo. ¿Bien? Por ejemplo, en 1 Corintios 12:13 vemos que el Espíritu Santo ya nos unió a todos los creyentes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El texto dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados o introducidos, es la idea, en un cuerpo. ¿Ven? Sean judíos o griegos, esclavos o libres. Ya estamos unidos, ese es el punto de los cristianos, porque estamos en Cristo. Por eso en Gálatas 3:28, Pablo nos dice que ya en Cristo no hay judío ni griego, es decir, no hay diferencia racial entre nosotros, no hay esclavo ni libre, implicando que tampoco hay diferencia social entre nosotros que sea capaz de dividirnos. No hay varón ni mujer, no hay diferencia de sexo entre nosotros que sea capaz de dividirnos. ¿Por qué? Porque todos vosotros, dice Pablo, estáis en Cristo Jesús, hermanos. Por eso tenemos que entender que Jesús murió, como cantamos hoy, fue sepultado, resucitó y oró también para que esta unidad que formó el Espíritu sea un hecho. Y él lo pidió al Padre con estas palabras, no ruego solamente por estos, es decir, los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y uno dice, bueno, si la unidad ya está formada, ya está gestada, es una obra soberana del Espíritu,
¿Para qué preocuparnos? ¿Verdad? ¿Por qué esta importancia, este anhelo de permanecer unidos en amor? Bueno, porque claramente, si bien estamos unidos espiritualmente en Cristo, somos llamados en toda la Biblia a guardar y proteger esa unidad en la práctica diaria y en nuestras relaciones fraternales. El deseo de Pablo es que los cristianos que ya están unidos en Cristo protejan esa unidad. ¿Bien? En el día a día, en la práctica, cada vez que nos vemos, nos reunimos. En Efesios, capítulo 4, verso 3, vemos el equilibrio. Dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ven? El texto no nos manda a forjar esta unidad, pues nunca podríamos hacerlo. Eso es algo que hizo el Espíritu Santo, recuerden. ¿Bien? Pero sí nos manda a proteger esa unidad. Y la forma, digamos, de proteger esa unidad en la práctica, esa unidad que el Espíritu ya ha forjado, es asumiendo el rol de pacificadores. Esa unidad en la práctica se guarda en el vínculo de la paz, dice el texto. Así que vos y yo somos llamados a proteger esa unidad, a asumir el rol de pacificadores. Los pacificadores son los que trabajan por la paz, hermano. A diferencia de aquellos que siembran discordia entre los hermanos. A diferencia de aquellos que murmuran de sus hermanos, que calumnian a sus hermanos, que enfrentan a los hermanos. Los pacificadores son los que trabajan por la paz entre hermanos. Son los que ayudan a resolver los conflictos que pudieran surgir entre hermanos. Son los que piden perdón si ofenden. Son los que conceden perdón si los ofenden. Son los que dan el primer paso siempre, sean ofendidos o ofensores, en la reconciliación, en una relación que el pecado ha roto. Son los que restauran. Son los que se humillan. Son los que no tienen problemas en perder derechos para ganar la paz en la iglesia de Cristo. Y Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es una característica de los hijos de Dios. Somos pacificadores por naturaleza, porque nuestro Dios nos ha reconciliado en Cristo. Nunca somos tan parecidos a nuestro Señor como cuando pacificamos. Nunca somos tan parecidos al diablo como cuando calumniamos. ¿Sí? Hay que guardar esta unidad en la práctica. De hecho, el participio, que ahí se traduce unidos, se relaciona a modo de causa y efecto con el verbo que se traduce ahí como fortalecidos. Y esto es muy, muy interesante, porque significa que la fortaleza espiritual, hermanos, está fusionada, se alimenta, depende también y en gran medida de la unidad fraternal. Qué interesante esto que nos dice Pablo aquí. Lo digo en otras formas, con otras palabras. Uno de los medios de gracia que Dios va a usar para fortalecer tu vida espiritual y la de tu familia si está en Cristo es la unidad de la iglesia. Es la comunión de los hermanos en Cristo. Lo digo en otras palabras. Es difícil, muy difícil, que tu familia y vos sean fortalecidos espiritualmente si viven aislados de la comunión de la iglesia. Yo digo que es imposible, en realidad, a la luz de las Escrituras, que vos y tu familia sean fortalecidos en las pruebas si viven amargados y resentidos con la iglesia. Es imposible que sean edificados con la palabra de Dios si ustedes no respetan a aquellos que les enseñan la palabra de Dios. Es imposible recibir el consejo de prudencia y sabiduría proveniente de la palabra de Dios si vos no respetás, no amás a esos consejeros, porque no los vas a ir a buscar. Vas a menospreciar sus consejos. Y así podríamos seguir pensando en esto, ¿no? Pero lo cierto es que, hermanos, la fortaleza espiritual en gran medida depende de nuestra unidad fraternal, de este ministerio de unos a otros que estuvimos viendo todo este fin de semana. Les cuento algo que, a manera de advertencia. Un joven, hijo de creyentes, contrajo una enfermedad lamentablemente terminal. Sus padres, obviamente, le rogaban que se convirtiera al Señor en arrepentimiento y en fe. Pero el joven se resistía. Su madre le decía: bueno, hijo, ¿querés que te organice una charla con el pastor de la iglesia?
Él te va a enseñar, te va a explicar cómo conocer a Dios y ser salvo. El joven respondía, no, no quiero. No hagas eso, mamá, porque no lo voy a recibir. Bueno, la mamá desesperada, imagínense, ¿no? Le dice, bueno, hijo, ¿querés que te haga una entrevista con el hermano que está a cargo de los jóvenes de la iglesia? Quizás te identifiques más con él y él también te va a ayudar a conocer a Cristo. Y el joven la mira a la madre y se ofusca, le dice, no quiero hablar con ese muchacho, no lo traigas a casa, no lo voy a recibir. La mamá no aguantó más, se quebró, se puso a llorar y le dice, hijo, estás a punto de morir y de ser condenado eternamente sin Cristo. Te estoy ofreciendo ayuda, que alguien te venga a explicar cómo conocer a Cristo y decís que no. ¿Cómo puede ser que no los recibas? ¿Saben lo que le dijo el joven a su mamá? Le dijo, ¿y por qué tendría que recibirlos? Si ustedes vivían hablando mal de ellos. Ustedes vivieron diciendo en la mesa, en cada almuerzo, cada cena, que ellos no tenían amor, que ellos no eran sabios. Tremendo. Lamentablemente, la realidad que hemos visto a veces supera esta historia. Pero alguien que ama a la iglesia de Cristo anhela que sus hermanos sean fortalecidos espiritualmente, anhela verlos en unidad, en amor, y también anhela que los hermanos crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Noten, versículo 2. Pablo otra vez vuelve a decir que él se preocupa, él sufre, él trabaja, él agoniza, hasta alcanzar, dice el texto, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Noten el equilibrio. La firmeza espiritual depende en gran medida y se nutre en gran medida del amor fraternal, ¿verdad? Y ahora del conocimiento doctrinal. Este es un tridente, ¿no? Santo, que no debemos separar. Lamento mucho, hermanos, que en las iglesias somos propensos a hacer falsas dicotomías, ¿no? Y en este punto lo he escuchado muchas veces. Es como que naturalizamos la idea de que debe haber dos bandos en la iglesia y uno debe elegir al cual pertenecer. Está el bando de los estudiosos, los teológicos, los teóricos, los que viven detrás de sus libros, y está el bando de los amorosos, serviciales y prácticos, ¿no? Y la idea es, bueno, tenés que definir. Si vas ahí, vas a vivir estudiando, debatiendo teología. Si vas acá, vas a vivir sirviendo al prójimo. ¿Qué es eso? No es lo que Pablo está diciendo acá. De hecho, el verdadero conocimiento de Dios nos va a llevar al verdadero amor y servicio a los demás. Claramente. Este es el conocimiento doctrinal, hermanos, y el amor fraternal. Es un matrimonio que Dios unió y que no debe separar nadie en la iglesia, nunca, jamás. Es pecado hacer eso. Es arruinar la conciencia de los hermanos. Es ser de tropiezo a la iglesia del Señor. Porque ambas cosas son fundamentales, esenciales para nuestra fortaleza espiritual. Pablo desea, miren, que la iglesia, según nuestro texto, todos los creyentes experimenten todas las riquezas, esa es la palabra que usa, que provienen del pleno entendimiento del Señor, ¿no? Es decir, que el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra es una mina de oro, un mar de perlas preciosas, de joyas, bien, de riquezas espirituales para el creyente. Y es cierto, hermanos, sin el conocimiento de Dios, los creyentes somos incapaces de disfrutar todo lo que Él nos ha dado en Cristo. ¡Qué pena! ¡Qué dolor! Por ejemplo, un creyente que duda todo el tiempo de su salvación, y en gran medida eso es porque desconoce el significado de la doctrina de la justificación por la fe y no por las obras, por ejemplo, jamás va a poder sentirse amado por Dios, en paz con Dios, seguro en los brazos del Señor cuando le toque sufrir, cuando caiga en pecado y no sepa cómo restaurar su vida, en las tentaciones, en las pruebas. Va a tener la tendencia a sentir a Dios lejos.
tremendo. Cuando Él nos amó hasta lo sumo y somos ahora carne de su carne y hueso de sus huesos. Pero lo va a sentir lejos. Un hermano que desconoce o se ha desenfocado de la doctrina de la soberanía de Dios, hermanos, piensen, va a vivir aterrado, va a vivir ansioso, preocupado por lo que parece ser una vida fuera de control, llena de malas noticias y de situaciones tristes, inesperadas. Como que en la vida no hay diseño. Y otra vez, con los nuevos ateos, pensamos tácitamente al menos que, bueno, este universo está regido por leyes ciegas, entonces. O mi vida quizá depende de la suerte, o del azar, o de los planetas, qué sé yo, no sé. O de mis decisiones. Es tremendo vivir así. O piensen en aquel hermano que desconoce los principios bíblicos acerca de cómo enfrentar la ansiedad, los temores, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, hermanos. Va a sufrir en gran manera. Pero ahí estaban todos los tesoros a su disposición para que eso no pase. El creyente que dedica su vida a conocer al Señor mediante su palabra, hermanos, aunque no tenga nada en este mundo, va a ser la persona más rica del planeta. La más bendecida, la más bienaventurada. Por eso, hermano, quiero que pienses, cuando vos tenés la posibilidad, porque no todos la tienen, pero tenés la posibilidad de estudiar las grandes doctrinas de las Escrituras, porque sos parte de una iglesia bíblica y de un pastor que ama al Señor y a su palabra, y te negás a hacerlo. Quizás argumentando, bueno, que lo tuyo es lo práctico. Estás cerrando la puerta a todos estos tesoros, estas perlas espirituales que el Señor quiere darte, a vos y a tu familia. Cuando decís no al conocimiento y al discernimiento bíblico, le decís no a los tesoros que Dios quiere darte. Y noten, Pablo avanza un poquito más en este tema. Describe el propósito por el cual enfatiza tanto, desea tanto que las iglesias no se pierdan ningún tesoro de las Escrituras. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Claro, considerando la herejía particular que rondaba allí en la iglesia, Pablo quiere que ellos conozcan, no se pierdan ningún tesoro de el misterio de Dios y de Cristo. Aunque la herejía ahí tenía muchos matices y ramificaciones, en esencia atacaba la suficiencia de Cristo y de su palabra, hermanos, para salvar al incrédulo, para santificar y satisfacer a los creyentes. Por eso Pablo en toda la carta está diciendo, ustedes están completos en Él, no necesitan más nada que Él. ¿Sí? Cristo es suficiente para salvar, Cristo es suficiente para santificar, Cristo es suficiente para satisfacer el alma de los creyentes. Ellos decían, Cristo es importante, sí, pero no es suficiente. Cristo es importante, pero nuestras obras también. Cristo es importante, pero la obediencia a la ley también. Cristo es importante, pero la mediación de los ángeles para llegar a Dios también. Cristo es importante, pero también nosotros debemos autoflagelar nuestro cuerpo para humillarnos más y ser aceptables a Él. Cristo es importante, pero no es suficiente. Por eso Pablo dice, se están perdiendo, hermanos, los tesoros espirituales que hay en este misterio de Dios y de Cristo, ¿verdad? El sustantivo que ahí se traduce Cristo está en aposición con el sustantivo que se traduce misterio. Esto en la práctica lo que significa es que Cristo es el misterio de Dios. ¿Se entiende? Cristo, la persona, la obra de Cristo, es el misterio de Dios. Y un misterio, ustedes saben en la Biblia, es una verdad que ha permanecido oculta por soberanía de Dios y que por esa misma soberanía Él decide darla a conocer. Él decide darla a revelar. Un misterio no es algo misterioso en la Biblia, como un jeroglífico egipcio a descifrar. Es algo que Dios mantuvo oculto y ahora quiere dar a conocer. Y la verdad oculta por siglos, que ahora se da a conocer, es que en Jesucristo Dios se hace hombre para salvar y santificar a su pueblo. Ese es el misterio de Dios. Pablo hace referencia a este misterio en 1 Timoteo 3:16 y lo hace con estas palabras.
Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es? Dios fue manifestado en carne. Oh. He aquí el gran misterio. Cristo es el Dios invisible, manifestado en carne. Ya en capítulo 1, verso 27, Pablo definió este misterio también con estas palabras. Cristo en vosotros, la esperanza de estar en gloria, de la gloria. ¿Sí? Cristo es Dios humanado, ese es el punto. Su sacrificio, hermanos, es suficiente para salvar al incrédulo. Solo Dios puede satisfacer su justicia. Solo el Dios que nunca pecó puede pagar por los pecados de aquellos que vivimos pecando. No hay justicia más grande que la de Dios. No hay santidad más grande que la de Dios. Por lo tanto, no hay sacrificio más grande que el del Dios humanado. Y Pablo dice, espero que nadie se pierda estos tesoros. Porque si uno no confía en la suficiencia de Cristo para salvar, va a tener la tendencia a confiar en sus obras, en su conducta, en lo bien que desarrolla su ministerio en la iglesia. Tremendo. En su obediencia, en sus méritos personales, en cuánto tiempo ora, cuánto lee las Escrituras, cuántos libros cristianos de teología ha leído. ¡Wow! Es desesperante vivir así. Desesperante vivir así. En Hebreos 1:3, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, hermanos. Y es un ejemplo precioso el que da allí el escritor de la carta a los Hebreos, porque piensen, así como los rayos del sol acercan su energía y su calor a los hombres, el Dios Cristo, la persona de Cristo, acerca la gloria, la gracia, la salvación, el perdón, etcétera, de Dios a los hombres, a los pecadores. A ver, el desafío es ver este gran misterio por la fe. Jesucristo es Dios con nosotros. Es Dios, el Creador hecho, tomando forma de criatura. Dios en sandalias. Dios en túnica. Tremendo. Dios comiendo con pecadores en la misma mesa. Es Dios recibiendo, bendiciendo a los niños. Es Dios enseñando la palabra a las multitudes. Es Dios caminando con sus torpes discípulos. Es Dios llorando por la muerte de un amigo. Es Dios compadeciéndose por el dolor, el llanto, la enfermedad, la muerte que el pecado trajo a este mundo y que padecen sus criaturas. Es Dios en carne, hermano, pero también es Dios vendido por 30 piezas de plata. Dios traicionado, Dios abandonado en su peor momento por sus amigos. Es Dios azotado, es Dios crucificado, es Dios escupido en el rostro, es Dios menospreciado, es Dios en forma de varón de dolores. Es el santo cargando con nuestro pecado, haciéndose pecado, soportando la maldición que la ley trajo a nuestras vidas en su carne sobre el madero. Y Pablo dice, yo no quiero que ningún creyente se pierda esto. Esto es un tesoro para nuestras almas. Hermano, no podríamos dormir si no fuese así, pensando en la santidad de Dios y en nuestro pecado. ¿Quién va a resolver esto, hermano? Aquí el gran misterio, dice Pablo, de Dios. Es Cristo. Por eso en el verso 3 agrega, en Él, en Cristo, ¿en quién? Están escondidos todos, no algunos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El conocimiento, ese sustantivo, implica la idea de que, digamos, el conocimiento que Dios nos trajo a través de Cristo es exacto, es preciso, es completo, es lo que necesitábamos saber. El sustantivo que se traduce sabiduría describe a ese mismo conocimiento también relacionado, digamos, con una conducta piadosa, devota. Es decir, que en Cristo están escondidos todos los tesoros suficientes que necesitamos para conocer a Dios y para vivir para Él.
Si los tesoros de la sabiduría, pensemos esto, y del conocimiento, están escondidos en Cristo, quien tiene a Cristo entonces, tiene esos tesoros, tiene acceso, ¿entienden? La posibilidad de saborear esos manjares espirituales. Por eso en 1 Corintios 1:30 Pablo dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahí está, sabiduría, justificación, santificación, redención. Pero Cristo nos ha hecho por Dios, nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Porque Él, hermanos, ha resuelto el problema que nadie jamás pudo ni podrá resolver. Porque ni toda la sabiduría de los grandes pensadores de la historia condensada en un libro puede proveerle al pecador perdón de pecados, reconciliación con Dios, vida eterna, propósito existencial. Sin embargo, el creyente que abraza a Cristo por la fe tiene todas esas cosas. Dios le ha respondido todas las preguntas, porque Cristo es sabiduría de Dios. Y uno tiende a preguntar, bueno, Pablo, ya, ¿para qué tanto conocimiento, tanto énfasis en el conocimiento? Bueno, Pablo, verso 4 lo explica. Dice, y todo esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahí está el problema. La meta del enemigo es engañar o desviar, es la idea, a la iglesia de la suficiencia de Cristo y su palabra. Miren, si hay algo que la historia de la iglesia nos enseña, es que los ataques que han asumido diversas formas, ¿no? Desde una inquisición, desde una quema de Biblias, desde una persecución a creyentes, desde, la persecución actual que es ideológica, conceptual, etcétera, ridiculizar la fe, todas esas formas siempre atacan la suficiencia de Cristo, de las Escrituras, para salvar, santificar, satisfacer el alma de los creyentes. Y el método que usan estas personas, dice Pablo aquí, son las palabras persuasivas, son los discursos convincentes, son discursos que tienen una apariencia, de sabiduría, de ortodoxia, de una apariencia intelectual tan profunda que uno queda con la boca abierta. Dice, mirá, vamos a escuchar, sabe mucho esta persona. A lo menos vamos a escuchar qué tiene para decir. Tiene un doctorado en esto, una maestría en aquello. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. La falsa doctrina, hermanos, no se presenta como lo que es. Ningún falso maestro va a venir a la iglesia de Villa del Parque un domingo y va a decir, hola hermanos, vengo a confundirlos. Me encanta confundir a la iglesia, perturbar a los creyentes. No, claramente. Ellos usan, según el contexto, según la necesidad del auditorio, discursos persuasivos con, connotaciones antropocéntricas, o experimentales, o más emocionales, con argumentos más intelectuales. Ellos saben leer la necesidad de cada persona y a eso adaptan su discurso. Saben que a unos les pueden entrar con argumentos racionales, a otros con experiencias religiosas y emocionales. Ellos saben. No menosprecien a los falsos maestros, porque la Biblia no lo hace. ¿Sí? Saben, un ex miembro de nuestra iglesia amada en Carapachay negó la suficiencia de Cristo para salvar, santificar, satisfacer el alma de la iglesia, de los creyentes, y lo hizo tomando como base de autoridad, regla de fe y de práctica, no las Escrituras, sino los escritos de algunos padres de la iglesia. Se enamoró de la teología histórica, no tuvo discernimiento, cambió su fuente de autoridad de la palabra inspirada a la palabra errática de los hombres y se volvió atrás a un evangelio por obras, sacramental, atado a la iglesia católica y sus sacramentos. Pero claro, cuando uno escuchaba sus argumentos, él parecía deslumbrarte con el conocimiento que tenía justamente de los escritos de los padres de la iglesia, la historia de la iglesia, los credos, las confesiones de fe, etc. Cuando él terminó de exponerme todo lo que creía, le digo, discúlpame, pero ¿con qué versículo me vas a probar estas cosas?
Dejá de citarme a los padres de la iglesia, dejá de citar las confesiones de la iglesia se ha equivocado terriblemente, ustedes saben, la historia. Citame las escrituras. Pero él se enamoró de la fuente de autoridad equivocada. Y literalmente apostató de su fe. Fe que profesó tener, pero evidentemente nunca tuvo. Para dolor, desconcierto, perplejidad de todos los que lo conocimos. Ahora, con casos así uno se pregunta, ¿de verdad la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, de verdad puede protegernos de algo así? Verso 5. Eso estaba pasando en las iglesias. Miren qué lindo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, recuerden que Pablo está preso, está lejos de los hermanos. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo sabía Pablo que las iglesias estaban ordenadas, firmes en Cristo? Porque el pastor, ¿se acuerdan de la iglesia en Colosa? Lo fue a visitar a la cárcel y le compartió esta realidad. Bueno, el punto acá es que Pablo se goza al saber que las iglesias permanecen firmes, unidas contra la falsa enseñanza acerca de Cristo. Pero qué hermosa ironía, porque Pablo, el apóstol, ¿no?, enviado a los gentiles, a quien Dios usó para traernos gran parte del corpus de fe, de revelación en la Biblia, está ausente, está preso. Pero la palabra de Dios estaba presente con ellos. Y esta palabra los estaba capacitando para fortalecerse espiritualmente, permanecer unidos contra el error, disfrutar paulatinamente de esas joyas, de esos tesoros que hay en el conocimiento de Dios. Y Pablo se goza en eso. Y vuelvo al punto de la pandemia, ¿no? No es lo que sucedió en pandemia, esto digo yo. Cuanto más aislados y encerrados estuvimos los creyentes, más corrió la palabra por las redes sociales, sosteniendo, fortaleciendo, edificando, dando luz, discernimiento, llamando al arrepentimiento, a la fe, a muchísimas personas que estaban en muchísimas iglesias. ¿Cómo explicás eso? ¿Qué método usó la iglesia en pandemia? ¿Qué programa atractivo usó para captar la atención de las personas? La palabra, hacer correr la palabra. Y como decía Lutero, la palabra es como un león enjaulado. El predicador lo único que hace es abrirle la puerta, ¿no? Y se defiende sola. Y Dios se glorifica de esa manera. Y Pablo se goza en eso. Él sabe que la palabra tiene poder para sobreedificar a los creyentes. Y en último lugar, una persona que ama a Cristo y que por ende ama a la iglesia de Cristo, va a desear que los hermanos caminen, tengan comunión, crezcan en el conocimiento y en la relación con Cristo. Miren versículo 6, hermoso. Dice, por tanto, esto introduce como una aplicación final a todo lo dicho. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En algún momento del pasado, estos hermanos recibieron a Jesucristo, dice el texto, por la fe en arrepentimiento. Ahora se les manda a caminar con Él. ¿Ven? Y hermano, volvé en tu mente ahora, haz el esfuerzo. Aquel día, aquel momento, lugar, no sé, en el cual el Señor te salvó. Volvé un ratito ahí. Transportate a ese tiempo. En ese tiempo, ¿vos te ibas a imaginar siquiera que el Señor Jesucristo no iba a ser suficiente para salvar? ¿O que el Señor Jesucristo no iba a ser suficiente para santificar tu vida espiritual? ¿O que el Señor Jesucristo no iba a ser suficiente para satisfacer tu vida espiritual? Ni se nos cruzó por la mente algo así. Él nos encontró a nosotros, quitó la venda de nuestros ojos. ¡Wow! Nos mostró al tesoro de Dios.
respondió nuestra pregunta, perdonó nuestros pecados y dijimos, vamos a vivir para Él y morir por Él. ¿Sí o no? Claro. En ese momento ni se te iba a ocurrir dejarte fascinar por doctrinas intelectualmente vestidas, con tonos de profundidad filosófica, antropológica, histórica. Nada, querías caminar con Cristo. Querías cantarle a Cristo, conocer a Cristo, hablar con Cristo. Y eso es lo que Pablo les manda hacer a este grupo. ¿Qué, hermanos? ¿Qué? ¿Van a cambiar la suficiencia de Cristo y su palabra que ya experimentaron? Suficiencia para salvar y para santificar y satisfacer tu alma por la sabiduría de los hombres. ¿Qué? Por un evangelio más terapéutico que bíblico, que le hace creer a la gente que el Señor se sacrificó en una cruz solo para sanar sus traumas emocionales, o para elevar su autoestima, o para hacerle creer que si se aman más, van a amar más a Dios y a los demás. Eso, ¿vamos a cambiar la suficiencia de Cristo por eso? ¿Vamos a cambiar la suficiencia de Cristo por un evangelio de la prosperidad material? Que nos hace pensar que Cristo, imagínense, Dios se hace hombre, se sacrifica en una cruz para que alcancemos nuestros sueños, seamos exitosos y tengamos prosperidad material, en serio, siendo que el mismo Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Vamos a cambiar la suficiencia de Cristo para salvar, santificar, satisfacer el alma que ya experimentamos por un evangelio del legalista que nos hace volver una y otra vez a nuestras propias obras, méritos, obediencia a la ley o a los mandatos de la iglesia. No, hermano. No vamos a hacer eso. Por el contrario, Pablo dice, no solo que no hagan esto, ahora permanezcan, sigan caminando con Él. Sigan caminando con Él. Esa expresión andad en Él es un imperativo y es un llamado urgente a compartir todos los aspectos de la vida con Cristo. A caminar con Cristo, a trabajar con Cristo, a estudiar con Cristo, a ministrar en comunión con Cristo, a reunirse con amigos siendo Cristo el centro, a vivir cada día con Cristo, a levantarse cada mañana hablando con Cristo, a recostarse cada noche pensando en Cristo, a enfrentar las pruebas de la vida, el dolor, la enfermedad, la tristeza, la angustia, la lucha con nuestro pecado, con Cristo. Y yo estoy seguro que si sos creyente, vos experimentaste todo esto que estoy diciendo. ¿Te acordás cuando Él era todo para vos? Cuando ponías el despertador una hora antes para orar. Cuando separabas tiempos del día, mini vacaciones espirituales para leer su palabra. Cuando volvías del trabajo, en vez de quejándote por el jefe, el sueldo, el país, alabando su nombre. Cuando enfrentabas las pruebas con gozo. Cuando querías que todo el mundo le conozca. Le prometiste seguramente que ibas a vivir para Él, que ibas a morir por Él si era necesario. Y pasaron los años y las confusiones llegan por internet a las iglesias y a los creyentes. Y la pregunta acá es, ¿seguís caminando con Él? ¿O perdiste tu primer amor por Él? Estás perdiendo las joyas, los tesoros que hay en Él. Cuando uno lee esto se pregunta, wow, estamos en peligro, ¿no? ¿Y por qué estoy acá todavía? A pesar de mi pecado, mis debilidades, mis luchas. ¿Por qué estoy acá todavía? El verso 7 lo dice. Porque hemos sido arraigados. El tiempo verbal debe leerse así. Fuimos arraigados. Fuimos arraigados en Cristo. Esto significa que en el momento en que Él quiso salvarnos, ¿sí? Fuimos plantados, vamos a decirlo así, en el terreno de la salvación y las raíces que nos sostienen desde ese momento llegan hasta Cristo. De Él nos nutrimos,
y Él es el que preserva nuestra vida nueva y nuestra fe. ¿Saben? Hace un tiempito atrás fuimos a la costa a visitar a nuestra iglesia hermana allí y notábamos con mi esposa que si hay algo que caracteriza, digamos, la costa es el viento constante, ¿vieron? Es muy molesto. Y estábamos manejando el auto por la ruta 11, que está pegadita al mar, y vimos unos árboles que nos llamó la atención porque estaban completamente torcidos, así, este formato tenía, mira, así. Y todos, mirando para el mismo lado, digamos, ¿no? Todos enfocados, digamos, doblados para el mismo lado, en la misma dirección. Pero ninguno se había caído. Ninguno estaba derribado. Y nos llamó la atención. ¿Y por qué? Aunque estaban doblados, digamos, deformados, si querés también, por la acción del viento, ninguno estaba desarraigado. Justamente, porque tenían raíces fuertes. ¿Sabes por qué los creyentes, a pesar de que muchas veces hemos sido doblegados por las pruebas, doblegados por las tentaciones, confundidos por la apostasía, en alguna u otra medida, y todavía estamos en pie, quizá medio doblado, ¿no? Pero en pie y con deseos de buscar a Dios y que otros le conozcan y glorificar su nombre, es porque estamos arraigados en Cristo. El mismo que nos dio la fe es el que la preserva hasta que estemos en casa con Él. Ahora tenemos que sobreedificarnos, como dice el texto, cada día en Él, crecer cada día en Él, obvio. Y a medida que lo vamos haciendo, todas esas verdades que nos trajo el Evangelio, esos tesoros, se van confirmando en nosotros, tal como las aprendimos, tal como nos la enseñaron, sin filtro de ningún apóstata, de ningún falso evangelio, sin filtro. Todas esas verdades preciosas se van anidando en el alma, son las que Dios usa para ayudarnos a perseverar en la fe. Y miren cómo termina el texto y me llama la atención. Con gratitud, con acciones. Gracias. ¿Saben? La gratitud es una de las formas más eficaces de escaparse del peligro de la apostasía y de la confusión doctrinal y de estos falsos evangelios. ¿Por qué? Porque difícilmente alguien que está satisfecho en Cristo, gozoso en Cristo, acude a Cristo, camina con Cristo, vive con Cristo, va a sucumbir a la tentación de abandonarlo por un nuevo librito que salió a la venta, un nuevo predicador famoso que nos está diciendo otras cosas. Ni loco. Prefiero a Cristo. Eso es lo que nos hace resonar en el alma la gratitud. ¿Saben? Una de las cualidades espirituales, cerremos, más importantes de un siervo del Señor es el amor por el Señor, claramente, y por ende, el amor por la iglesia del Señor. Yo sé, hermanos, que no existe la iglesia perfecta. Es verdad eso. Pero sí existen las iglesias que se van perfeccionando en el Señor. Eso también es verdad. Sé que no existe la iglesia perfectamente reformada, pero sí sé que existen iglesias que se van reformando todo el tiempo a la luz de la palabra de Dios. No existe la iglesia impecable, pero sí existen las iglesias que quieren ser íntegros delante de Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, pensando en nuestra iglesia local ahora, en nuestra propia iglesia local, es la siguiente: ¿la amamos? ¿Amamos a nuestra iglesia local? A pesar de los errores, obviamente, que seguramente están allí presentes. ¿Te preocupa la firmeza espiritual de los creyentes, de tus hermanos, de tus hermanas? ¿Orás por eso? ¿Trabajás para eso? ¿Te preocupa el crecimiento en unidad y en amor de los hermanos? ¿Te preocupa que los hermanos crezcan en el conocimiento de Dios y no se pierdan ninguna de estas joyas espirituales que van a bendecir sus vidas? ¿Te congregás fielmente en tu iglesia? ¿Apoyás el liderazgo de tu iglesia? ¿Respetás a tus pastores? ¿Los amás? ¿Los tenés en estima como el Señor pide? ¿Orás por tus hermanos?
y tus hermanas. Recibís en humildad y buscás a la vez también el consejo, la enseñanza. ¿Te preocupás en resolver los conflictos pendientes con los hermanos o con las hermanas? O que se resuelva un conflicto pendiente, del cual no sos parte, entre hermanos y entre hermanas. Usás tus dones en el contexto del ministerio de tu iglesia local, de personas reales. Te capacitas bíblicamente en todo, digamos, espacio que la iglesia ofrezca para glorificar a Dios y servir mejor a los demás. Hablas bien de tu iglesia. Hablas bien de tus pastores, tus líderes, de aquellos que te presiden en el Señor. Los tratás con gracia. ¿Te enfocás en la mitad de la botella vacía o en la mitad de la botella llena? ¿Tenés una visión positiva porque ves la gracia de Dios operando en la iglesia o tenés una visión negativa de la iglesia? Porque perdiste de vista la gracia que está santificando a la iglesia. Si Cristo, hermanos, termino con esto, entregó su sangre para salvar a la iglesia, no es nada que vos y yo entreguemos nuestro sudor para servirla.